Pasando ahora a la segunda parte de la teórica, en este momento más operativo, analizaremos algunos casos de vivienda colectiva paradigmática desde el método tipológico diagramático ya visto en la primera parte del año y también en la primera parte de esta teórica, entendiendo, continuando con el enfoque de la arquitectura como objeto proyectual en sí mismo, y viendo a la vivienda colectiva como tipos, como espacio organizado. El diagrama como instrumento analítico descriptivo, en este caso, lo vamos a utilizar como un acercamiento tipológico diagramático, eh, 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 estudiando primero uno de los modelos paradigmáticos de la modernidad que le hemos dado a los alumnos, la Maison Jaoul en Noël Suzanne, es una obra de Corbusier del año 1954. Eh, Primero, si nosotros realizamos un análisis transversal de este pequeño conjunto de dos viviendas unifamiliares, podemos observar que es una organización central radial. eh, el conjunto edilicio se organiza desde un espacio central descubierto, un patio de acceso a medio nivel, al que se llega desde la calle y desde el que se ingresa a las unidades de vivienda que están configuradas como organizaciones lineales. Desde el análisis espacio-funcional, los accesos desde la rampa a través del patio se ofrecen como una promenade, como un paseo arquitectónico. Las circulaciones desde los vestíbulos de acceso están situadas junto al núcleo vertical. Los núcleos de servicio están inmediatos a los vestíbulos de acceso en relación a este patio a donde se llega desde la rampa. Y los espacios servidos se relacionan con el paisaje, con las visuales largas. Eh, Desde el punto de vista del análisis diagramático, observamos eh, al objeto en relación al sistema de los otros objetos físicos. Esto es un parcelario urbano endamero irregular, tipo parque, que en la actualidad está densificado con viviendas de 2 o 3 plantas eh, que, que constituyen el frente del almacenamiento. Esta vivienda ha quedado, este grupo de viviendas ha quedado retirado y es prácticamente de perímetro libre, así que la tipología ya no es la más usual en este tejido. Eh, Tiene el desarrollo de infraestructuras completas y el viario es de tipo trama. Desde el punto de vista del sistema sociopolítico, el uso propuesto es de vivienda bifamiliar urbana en un entorno barrial actualmente de multifamiliares, de media densidad, con comercios, servicios. Y la relación entre el objeto y el sistema ambiental eh, se presenta como un entorno de condiciones climáticas mediterráneas. La intención de relación con el paisaje, de lograr visuales largas hacia el Sena, puede verse en la foto satelital, la Tour Eiffel del otro lado del río. Y el corte, la rasante del terreno tiene una leve pendiente hacia la calle. Eh, en el diagrama podemos observar lo que estamos describiendo en el análisis espacial funcional, cómo desde el espacio exterior se llega a este patio a través de la rampa y desde este patio nos relacionamos con los vestíbulos, a través de las circulaciones nos relacionamos con los espacios servidos que dan al paisaje. Esto es entonces que desde este patio que organiza el conjunto nos relacionamos con los accesos, con los vestíbulos, con las circulaciones verticales y con los servicios.
y solo a través de las circulaciones nos relacionamos con los espacios servidos, que están configurados para relacionarse con el paisaje, para relacionarse con lo bucólico, con los visuales largos y no tanto con la vida urbana que está en la calle. Pasamos ahora a otro ejemplo de vivienda paradigmática, ahora en lo nacional, una vivienda colectiva en La Plata, obra de Eduardo Cribos del año 1976, eh, un conjunto de mediana densidad de 21 viviendas sobre un terreno bastante generoso que da frente a la calle 8 y a la diagonal 111 en el sector este de la ciudad. Vamos a proceder nuevamente a la descripción analítica eh, de, del proyecto de vivienda colectiva. Primero observamos ahí en la imagen que, como pasa en el caso anterior, estos contextos urbanos se han ido densificando, vemos una cantidad de viviendas en altura en los alrededores eh, que le van quitando sentido al respeto que tenía esta obra con el contexto de hace más de 40 años atrás. Bien, desde el punto de vista del análisis transversal, la organización del conjunto edilicio es lineal en tira. El edificio se organiza desde un espacio lineal descubierto, que es una calle peatonal que se propone como acceso, al que se llega desde ambas calles y públicas propias de la trama urbana, y desde la que se ingresa a los vestíbulos que sirven como acceso a las viviendas que contienen los núcleos de circulación vertical. En realidad esta tira, como en muchos casos, es la adición, la disposición en serie de una serie de bloques que se arman con un núcleo vertical y dos, tres o cuatro o más viviendas asociadas a ese núcleo. Desde el análisis espacio-funcional vemos en la planta los accesos desde la calle peatonal como propuesta de paseo, de promenade, las circulaciones desde los espacios servidos en sentido longitudinal, eh, y los núcleos de servicio apoyados en la medianera para liberar el frente. Nosotros vamos a ver que la serie de células de vivienda que se van armando para conformar estas tiras van dejando tras los núcleos pequeños patios de servicio para lograr algo más de frente, de manera tal que eh, así como habíamos dicho muchas veces, el valor más eh, apreciado que tenemos en este tipo de proyectos de vivienda es la cantidad de metros de frente que tenemos. No nos falta superficie cuando estamos proyectando viviendas. Generalmente el mayor déficit, el bien más escaso que tenemos en el proyecto de viviendas es la cantidad de frente que nos sirve para solear y ventilar los locales de primera, los locales servidos, estares, comedores, dormitorios, estudios, oficinas, lugares de trabajo. Perdón. Los espacios servidos entonces se relacionan con el paisaje a través de la calle de acceso y desde el punto de vista del análisis diagramático, la relación con el sistema de objetos es un parcelario urbano andamero regular. Piensen que la ciudad de La Plata es una ciudad absolutamente ordenada geométricamente. Eh, Está en inmediaciones a la Plaza España, tiene un desarrollo de infraestructuras completas y el viario en trama ortogonal y diagonal, como es propio de esta ciudad. Desde el punto de vista del sistema sociopolítico, es un uso de vivienda colectiva urbana en un entorno barrial
que va dando lugar a una invasión de torres de vivienda multifamiliar. En cuanto al sistema ambiental, bueno, las condiciones climáticas de pampeanas, mediterráneas, eh, la intención del proyecto es lograr visuales largas hacia la plaza y hacia las calles propias del tejido urbano, a través de los balcones, salientes, aventanamientos que dan a la calle peatonal propia del conjunto. Eh, en el diagrama descriptivo podemos ver cómo el protagonista es la calle que nos relaciona con el exterior y que nos relaciona con estos sistemas de objetos, de los otros objetos materiales, de lo sociopolítico, de las prácticas y de lo ambiental, pero que se ve interrumpida esa relación entre esta calle peatonal con los espacios servidos a partir de que nos vinculamos mediante palieres, mediante vestíbulos que son propios de la vivienda horizontalizada, ¿no? De manera tal que al no lograr una mayor porosidad, al no lograr eh, eh, que, que las expansiones suban así como sube la vivienda, entonces esa relación con la calle, relación con lo barrial, relación con, con el ambiente, el paisaje, queda mediatizada, queda filtrada, interrumpida. Bueno, ya terminando con los casos de análisis, vamos a ir al trabajo práctico propiamente dicho, esto es la vivienda colectiva. Recuerden que vamos a proyectar eh, un conjunto de viviendas colectivas de 8 viviendas de 100 metros cuadrados más un espacio anexo de trabajo de unos 10 metros. Esta vivienda podrá tener diferentes configuraciones, se van a eh, eh, emplazar en terrenos de unos 1500 metros cuadrados, de 30 metros por 50 metros, en los alrededores del Parque Boronat, con diferentes condiciones de borde. Por un lado, el tejido urbano que tenemos que apreciar, las calles que ordenan ese tejido, la avenida del Napostá con mayor afluencia de tránsito que da al SINA, la calle eh, Cafulcurá, no estoy seguro, disculpen, que es prácticamente una vía de penetración, que podría incluso proponerse como interrumpida en relación al parque, eso va a depender de la propuesta. Eh, el parque como un cambio de escala que ya vimos cuando estábamos haciendo los equipamientos, el terraplén ahí cerca como parte del borde urbano, eh, y desde luego el asoleamiento, las masas arbóreas, el viento dominante, el desplazamiento de las personas, los movimientos más barriales sobre, sobre el barrio, los movimientos más propios del, del macrocentro del otro lado de la vía, todos los elementos que hemos podido visualizar y estudiar en la primera parte del año, vamos a reeditarlos ahora en este ejercicio. Ahora bien, el fenómeno de la vivienda colectiva siempre es históricamente el hacedor, el componente central de la construcción de la ciudad. Ustedes ya saben que desde la visualización de Rossi, la ciudad es la tensión, la relación entre esos componentes del tejido que permanece en los monumentos y el tejido doméstico cuya característica es el cambio. Eh, Dice que explorar el fenómeno de la construcción de la ciudad nos compromete a entender su lógica y funcionamiento, por ende entender el pasaje de la vivienda individual a la colectiva
la vida compartida, el encuentro, el intercambio, son ideas fundantes de la diferencia entre agrupar, entre juntar viviendas y colectivizar algunas instancias de la vida. Esto es la convivencialidad. Ya han visto ustedes en el esquizo anterior cómo muchos de los resultados de esta vinculación entre viviendas que estaban originalmente pensadas para tratarse como objetos únicos, no relacionados entre sí, eh, pueden dar resultados diferentes. Algunos nos prestan instancias de esta convivencia, de esta vida en común, de esta vida colectiva, de este encuentro, de este intercambio, y otras, si bien pueden disponer de algunos espacios de intermediación propios del conjunto, no ofrecen de una manera congruente un recorrido que vincule a las personas en el conjunto. Bueno, la primera parte del trabajo práctico, como es usual, va a ser una reflexión crítica de proyectos paradigmáticos de la modernidad, eh, donde el objeto arquitectónico se vincula con el tejido ordenado por la calle. Esto es, ahora estamos, a diferencia de la primera parte del año, donde nuestro objetivo era generar un objeto cuya presencia y cuya permanencia lo constituya como monumento, ahora vamos a trabajar haciéndonos mucho eco del tejido urbano circundante. Nuestro objeto proyectual es tejido urbano. Ese tejido urbano podrá o no generar un gesto, pero no en el sentido de la monumentalidad que tiene un equipamiento. Este conjunto es de escala doméstica. Debe reconocerse como un conjunto de viviendas y no como un objeto de otra escala. Eh, Se sugiere la utilización de diagramas analíticos para evidenciar las relaciones entre el objeto proyectual en sí mismo con el sistema urbano. En la segunda parte del trabajo práctico, como verificación proyectual de los conceptos incorporados en la etapa anterior, ahí ya el espacio organizado, su función, su relación con los objetos, las prácticas, etcétera, también puede ser eh, proyectado desde el diagrama, ya no analítico, sino operativo. Esto es, como veíamos en la primera parte de la teórica, cuando eh, mostramos este proyecto de intervención en las residencias estudiantiles, lo que se hace es, por un lado, describir las relaciones de los componentes del proyecto y del proyecto en relación al contexto, para luego observar cuáles son los déficits, cuáles son las debilidades y reproponer estas relaciones entre componentes. Y desde ahí al grupo de alumnas se les ocurría de pronto agarrar la calle interna del conjunto y elevarla a nivel de los descansillos de los palieres de cada nivel de vivienda. Esto, dicho sin el sostén de un proyecto, puede parecer extraño, pero desde el diagrama se hacen patentes, emergen las relaciones que por ahí están un poco escondidas, disimuladas, cuando estamos observando el proyecto. Cuando emergen, entonces pueden dárseles diseño para hacerlas posibles. Bueno, terminando con esta segunda teórica del segundo cuatrimestre del nivel 2 del taller, vamos a ir a los objetivos del trabajo práctico. Esto es el uso de diagramas operativos como estrategia proyectual. En una primera parte hacemos el uso del diagrama para explicarnos a nosotros mismos lo que estamos observando en un proyecto, en un modelo de la modernidad, y ahora podemos utilizar el diagrama como elemento, como medio proyectual. Es así que, bueno, reflexionar sobre la relación entre objeto y paisaje urbano desde el sistema de objetos político medioambiental en ejemplos proyectuales de la modernidad
su análisis para luego ponerlos en verificar esos contenidos interiorizados en la práctica. Eh, Debemos manejar operativamente en lo proyectual los conceptos de tipo, es decir, el espacio organizado, las series tipológicas, esto es, cómo va cambiando. Recuerden la operación que hicimos con los Case Study Houses, donde nosotros eh, cambiábamos el modelo sin perder el rastro de la tipología organizativa, espacial, estructural del modelo. Eh, el diagrama y el sistema de relaciones entre los elementos que constituyen lo proyectual y sus relaciones con el contexto, y todo esto como medios de análisis y de propuesta arquitectónica. Y por último, proponer un objeto arquitectónico que a partir de su espacio organizado en relación a sus requerimientos de uso en función del contexto urbano y su lógica material, verifique una estrategia proyectual basada en su relación con el tejido urbano, como parte constitutiva del orden de las parcelas en relación a la calle. Acá vemos, como en la imagen anterior, un proyecto, un trabajo práctico de vivienda colectiva del año 2020 de Pierolivo Ramírez Vitadini, donde, bueno, vemos una volumetría donde se ven los distintos tipos de vivienda ordenados a partir de un espacio central que luego se extiende a unos patios que organizan los accesos de las viviendas. Vamos a ver, por un lado, la situación en el campus de Paligüe, y a la derecha vemos eh, la organización de los espacios eh, comunes a partir de una calle que atraviesa el terreno eh, y luego me permiten llegar a unos patios que organizan los subconjuntos de 3 viviendas. Este año se hacían 6 viviendas en un contexto semi-urbanizado de muy baja densidad, tipo parque, muy diferente al que tenemos que hacer ahora, donde es una zona eh, urbanizada y de mediana densidad. Más arriba vemos el orden de los espacios de servicio en relación a los accesos y a las circulaciones, y por último, eh, arriba a la derecha vemos los espacios servidos en relación a las circulaciones. Como vemos, ese tipo de análisis espacio-funcional se condice, se hace evidente en el diagrama que está abajo a la izquierda, donde vemos cómo esta calle principal se relaciona con los patios de acceso y los patios de acceso con los locales de servicio, y a partir de las circulaciones se relacionan con los espacios servidos. Este conjunto es un muy buen proyecto que presta atención tanto a las condiciones de borde, a la propuesta de recorrido semipúblico, a la relación entre la escala más urbana para ir bajando a lo semipúblico y a los patios, estos patios de acceso común, de convivencialidad, de juego, de encuentro, que vinculan los subgrupos de las viviendas, sin por ello que las células pierdan orientación, pierdan vistas. La diversidad de tipos organizativos de las células le permite hacer determinados juegos morfológicos que enriquecen al proyecto y que nos comunican que se tiene en cuenta el asoleamiento, se tiene en cuenta las masas arbóreas, las visuales, el corte del terreno, los diversos bordes, ya que al sur y sureste teníamos
el borde urbano del Paligüe y hacia el norte teníamos el interior del campus con sus arboledas, sus visuales, etcétera.